Muy buenos días. ¿Tiene usted un contrato, una reducción de contrato o le redujeron su jornada laboral? Bueno, si tiene dudas, acá me acompaña Lupita Quintero de Nazar Abogados. ¿Cómo está, Lupita? Buenos días, Carla. Mucho gusto y un placer estar aquí con ustedes y con todos los que nos están siguiendo por Facebook. Eh, bueno, Lupita nos va a hablar un poco, ¿verdad?, de esta modalidad que se impuso desde inicios de la pandemia para evitar que muchas empresas despidan a su personal. Entonces, bueno, empecemos comentando, ¿verdad?, ¿qué puede hacer un patrono ante estas instancias? Bueno, como lo acabas de aclarar, realmente la ley 9832, que es la ley de reducción de jornadas, pues se establece a partir de la pandemia, ¿verdad? Desde el 21 de marzo del 2020. Esta ley lo que permite es una reducción de las jornadas. El patrono tiene que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo y demostrar que sus ingresos se han reducido. Esa, digamos, es la primera parte con la que ellos aplicar. ¿Qué es lo que tienen que demostrar? Tienen que demostrar que sus ingresos se han reducido en un 20% con respecto al año pasado. Pongámonos en el mes de hoy, es decir, hoy septiembre de 2020 versus septiembre de 2019, está recibiendo un 20% menos de sus ingresos. 50% de reducción de la jornada. Y si la reducción es de un 60%, puede aplicar jornada. Tiene que estar autorizado por el ministerio y el ministerio le va a dar 3 meses, prorrogable por 3 meses más y 3 meses más, o sea, 9 meses en total. Una vez que el patrono haya utilizado estos 9 meses, ya no podría aplicar la medida. Y es un poco pues lo que estamos ahora preocupados con algunos de nuestros clientes. ¿Qué va a pasar después de diciembre? Si empezaron a aplicar la reducción desde marzo. Antes, previo a esta ley, no podías de forma unilateral como patrono reducir. Bueno, ya viene una tercera prórroga, ¿verdad? Entonces, ¿qué mecanismo tiene que seguir o cómo hacen también a explicar? Porque muchas veces las contrataciones se dan en temporada alta, ¿verdad? Entonces, explicar cómo son esos mecanismos, si tiene que seguir en la suspensión, qué tiene que hacer, si no, cómo le tiene que decir su patrono, vuelva al trabajo. Okay, vamos a ver, de la pregunta que hiciste la vamos a dividir en 3. ¿Verdad? Lo primero es la prórroga, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo ya estaba en una reducción? ¿Qué pasa si yo como patrono ya pedí una reducción? Y ahorita vamos a presentar la tercera prórroga para llegar a los 9 meses. Pues se debe presentar el formulario en el Ministerio de Trabajo para indicar que todavía tiene una reducción de sus ingresos y detallar cuáles son los empleados que van a estar en reducción. Y como te mencionaba ahorita, pues realmente ya no va a haber más prórrogas, ¿verdad? O sea, lo que la ley estableció son 9 meses en total. La otra pregunta que hiciste sobre la suspensión. En la reducción, pues tenemos a los empleados. En la suspensión, los trabajadores no reciben ningún monto salarial, ¿verdad? Siguen siendo trabajadores de la empresa, pero no reciben ningún tipo de remuneración. Por el tiempo en que dure el evento por el cual se pide la suspensión. Por ejemplo, pensemos en los casinos que hasta el día de hoy pues podrían empezar a operar. Todo este tiempo podrían haber tenido sus empleados suspendidos. Y hasta el día de hoy puede ser empezar a laborar algunos de sus empleados. ¿Qué debe hacer el patrono, tanto en reducción de jornadas como en suspensión? Pues debe de tener comunicados a los empleados y avisarles, bueno, ya necesito que ahora sí trabajen el 100% de la jornada y no el 50% como estamos. O en el caso de la suspensión, pues necesitamos que se reintegren otra vez a sus labores y empiecen a trabajar nuevamente. Conversemos sobre los derechos que tienen los trabajadores. Llega mi patrón y me dice, tiene el contrato suspendido, pero ¿qué derechos tengo? Okay. Bueno, en primer lugar, como trabajador, tiene todo el derecho de informarse si su patrono ha hecho los trámites ante el ministerio.
Es importante aclarar que el ministerio tiene un importante, una tardanza en la aprobación de los trámites, ¿verdad? No, actualmente inclusive están aprobando trámites solicitados hace 3 meses. Pero digamos, lo importante es que el trabajador en primer lugar se informe si su patrono ya tiene aprobado el trámite o por lo menos gestionado. Es ilegal que un patrono establezca medidas de suspensión o reducción de la jornada de trabajo sin haberlo solicitado al ministerio. En segundo lugar, en cuanto a los derechos, si estás con una reducción de jornada, pues vas a recibir el salario proporcional, ¿verdad?, a tu jornada que estás laborando. Si estás en suspensión de contrato, como indicado actualmente, pues no vas a recibir ninguna remuneración, pero la antigüedad sigue. ¿Qué es lo que esto significa? Por ejemplo, yo soy un trabajador que empecé a trabajar en marzo con la empresa y ahora en junio me suspendieron. Yo voy a seguir contando la antigüedad. O sea, no es que soy trabajador hasta a partir de octubre que me llamen de nuevo a trabajar, sino me van a contar todos estos meses como mi antigüedad. ¿Qué pasa con el aguinaldo? Porque este es otro rubro que muchas personas se preguntan y ya casi, ¿verdad? Ya estamos a escasos 3 meses de recibirlo. Entonces, ¿cómo se va a calcular? ¿Qué pasa con esto? Sí, es una pregunta muy común, ¿verdad? Que tienen todos los trabajadores y totalmente válida. Vamos a verlas en 2 puntos. En la suspensión de contrato, pongamos la hipótesis que me suspendieron en marzo, ¿verdad? Mi aguinaldo va a ser un 12avo sobre los salarios que yo percibí de diciembre a marzo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esos 3 meses del mes que me pagaron más diciembre, los sumo y los divido entre 12 y me los van a pagar, ¿verdad? Porque me lo tienen que pagar. Por supuesto que el aguinaldo va a ser una suma bastante menor a lo que podríamos haber esperado porque nada más el trabajador va a tener 4 meses de salario. En el caso de la reducción de jornada, que se le aplicó igual en el mismo caso en marzo, entonces va a recibir sus salarios, el trabajador tiene que sumar sus salarios desde diciembre de 2019 a noviembre de 2020 y dividirlos entre 12. También el monto del aguinaldo va a ser menor. ¿Por qué? Porque durante, digamos, de diciembre a marzo tuvo su salario completo, recibió su salario completo y a partir de marzo o abril empezó a hacer la reducción de la jornada. Conversemos también sobre los fueros especiales, ¿verdad? ¿A quienes no se les puede aplicar del todo una suspensión o una reducción de jornada laboral? La ley expresamente, la ley de reducción de jornadas estableció que no podemos aplicar la reducción a mujeres embarazadas o en el periodo de lactancia. O aquellas pues que han presentado su certificación al patrono de que todavía son madres lactantes. Entonces no se les puede aplicar la reducción. Esto expresamente lo dijo la ley. En el caso de la suspensión de contratos de trabajo, digamos que hay una interpretación, ¿verdad? Porque en el Código de Trabajo, el artículo 74 no establece una restricción en cuanto a la suspensión. Sin embargo, por decreto, el Ministerio de Trabajo también lo ha indicado que no se podría aplicar suspensión a mujeres en estado de gravidez, de embarazo o madres lactantes. También hay para lo que son otros fueros, por ejemplo, líderes sindicales, lo que estableció la ley de reducción de jornadas es que se puede aplicar cuando usted va a reducir la jornada al 90% de su planilla. ¿Qué pasa con aquellas empresas que, no logran arrancar? Entonces ya tienen que hacer de esta suspensión temporal algo definitivo. ¿Cuál es el proceso? Sí, estas medidas que aplicó el Ministerio de Trabajo, pues lo que intentaban en parte es que esta tasa de desempleo no se acrecentara, ¿verdad? Y que los patronos pudiéramos mantener nuestros trabajadores de alguna u otra forma en la compañía. Sin embargo, pasamos de un 12.4% de desempleo en febrero a lo que tenemos ahorita, un 24.1% de desempleo. Y siendo que por lo menos lo que es la reducción de las jornadas, ya después de diciembre, salvo que el gobierno pues emita algún otro, ¿verdad?, promueva una modificación al proyecto de ley, ya tampoco los patronos lo van a poder utilizar, pues la opción que está quedando por los patronos es proceder con el despido. Y pues esta fuerza laboral pues que pase pues tristemente pues a ser parte de este porcentaje de desempleo.
no habría otra medida. O sea, resumiendo, o sea, sí puede ser que el patrono vuelva a pedir suspensión, ¿verdad? Puede ser que el ministerio se la otorgue, habría que analizar cada caso particular, pero lo que es reducción de jornada la podrían aplicar hasta diciembre. Hay casos, bueno, hay empresas que tengo entendido se les permite hacer como suspensiones intermitentes. ¿Es así, doña Lupita? Sí, correcto, digamos, así se ha venido dando. Es importante aclarar varios aspectos con respecto a tu pregunta. Uno es que la suspensión y la reducción son trámites distintos, ¿verdad? No puedes pedir en una misma gestión las dos medidas. Puede ser que una empresa tenga empleados suspendidos y empleados reducidos. Y también se ha presentado, y especialmente pues se dio muchísimo cuando estuvimos en esta etapa que el gobierno denominó el martillo y el baile, ¿verdad? Entonces, durante algunas semanas algunas actividades estaban prohibidas, también dependiendo de los cantones, ¿verdad? De los cantones, si eran alerta amarilla o alerta naranja. Entonces, el Ministerio de Trabajo pues facilitó unos formularios para hacer suspensiones temporales. Es decir, durante la semana en que no podía hacer yo la actividad y estaba en un cantón naranja, por esa semana suspendía a los trabajadores. Y después, cuando ya se abrió la actividad, entonces podía reincorporarlos. Es parte pues de toda esta dinámica que hemos vivido en estos meses. Algo que preguntan mucho es el tema del seguro. Si tengo la jornada suspendida, ¿puedo acudir al seguro? Tengo entendido también, ¿verdad?, que sí los abarca. Y bueno, la caja ya amplió también esto. Entonces, si podemos explicarle un poco a las personas que tienen esta duda tan constante. Por supuesto, y realmente era una gran preocupación en este mes de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy suspendida del contrato de trabajo, lo que permitía el reglamento de salud, el artículo 58, era que por 6 meses mantuviera lo que era el seguro de salud. Entonces, aquellos que desde marzo están suspendidos, pues en septiembre se vencía ese plazo. Y la preocupación era de los trabajadores, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿Qué cobertura de seguro puedo tener? Entonces, lo que resolvió la Junta Directiva de la Caja es extender este seguro de salud hasta el mes de diciembre. Igual, pues vamos a ver qué pasa después de diciembre, ¿verdad? Todo lo tenemos como ahorita en fecha de diciembre, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita, ¿verdad? De septiembre a diciembre, los trabajadores siguen cubiertos con el seguro de salud, lo cual pues le da tranquilidad a todos los trabajadores. Perfecto. Bueno, doña Lupita, para ir cerrando, queríamos una opinión suya sobre esta modalidad de suspensión y reducción. ¿Considera usted que fue acertada tener estas soluciones para evitar los despidos? La suspensión de contratos existía desde 1943 en nuestro Código de Trabajo. Lo que pasa es que era una medida que casi no se utilizaba, ¿verdad? Porque era una medida muy excepcional, una medida que se podía aplicar en caso fortuito, fuerza mayor, que se utilizó por algunas empresas con el terremoto de Cinchona, pero realmente no era una medida de uso común, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que lo que hizo el ministerio fue comunicar adecuadamente la existencia y la posibilidad de esta medida y facilitar los trámites, porque el trámite de suspensión, a como se venía estableciendo en el Código de Trabajo, pues era un poco tedioso para poder implementarlo, y más en los meses de marzo, que teníamos a todas las oficinas casi cerradas, ¿verdad? Que teníamos limitación de movimiento, etcétera. Entonces, de alguna forma, el ministerio ha venido pues colaborando en la parte digital. La reducción de jornadas también me parece que fue una gran medida adoptada por nuestros diputados. Porque permite una flexibilidad que no tenía la parte patronal, ¿verdad? De poder mantener el empleo, aunque sea reducido, pero era una medida apropiada para mantener el empleo. Yo creo que ahora faltan, pues, tal vez algunas otras medidas que el gobierno tal vez podía haber instaurado y los diputados, en toda la parte de reactivación económica, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque aún cuando tenemos la posibilidad de presentar la reducción de jornadas, extenderla hasta diciembre, ¿qué va a pasar después de diciembre? Todavía hay sectores muy golpeados, ¿verdad? Sectores que tal vez no puedan reincorporar al 100% sus empleados, y valdría la pena analizar una extensión de esta posibilidad de reducción y evitar un mayor crecimiento del desempleo.
Perfecto, bueno, con esta conclusión cerramos esta transmisión en vivo. Esperamos que todas las dudas que ustedes hayan tenido y nos hayan dejado plasmadas hayan sido aclaradas. Los invitamos a que le den compartir a esta transmisión en vivo entre todos sus contactos y los dejamos con más información en las redes sociales del periódico La República. Muchas gracias. Muchas gracias.